Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Mantra FM 91.9. Estamos comenzando yoga y mucho más en este día hermoso que tenemos acá en Buenos Aires. Soy Graciela Tarcibachi, profesora de yoga, facilitadora de Vortex Healing, lectora de registros akáshicos. Hoy es lunes y te recuerdo que como todos los lunes acá en Antártica tenemos clases de Hatha Yoga a las 18:30. La primera clase es sin cargo, así podés probar y ver cómo te sentís en una clase de yoga. No es necesario experiencia previa, venite con ropa cómoda y bueno, tomás la clase. También estamos los viernes por la mañana, viernes 10:30 de la mañana, Dale, date un momento para vos, para sentirte bien, para sentirte en armonía, para pensar en uno y hacer algo por uno mismo. El yoga no solamente hacemos posturas, sino que aprendes a respirar, fundamental, siempre estamos respirando, pero la respiración consciente, profunda, la que hacemos en las posturas es muy, muy importante. Y también aprendes a relajarte, que no siempre es igual la relajación. Hay días que se puede, hay días que cuesta un poquito más, pero hay que practicarla, estar en el aquí y en el ahora, cosa que es tan difícil, y si no lo practicamos es como que la mente nos lleva de aquí para allá. Bueno, hoy no estoy sola, hoy estoy muy bien acompañada. Hoy nos visita el doctor Salomón Rafael Shapiro. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Graciela? Bien. Bueno, contento de volver a estar aquí. Bueno, bien, para tratar un tema muy interesante, las intoxicaciones y la enfermedad crónica, vamos a ver hoy. Bueno, te voy a presentar por si hay alguien que nos sintoniza por primera vez, pero bueno, no es la primera vez que el doctor está acá, así que pueden volver a escuchar los programas que hicimos en mi canal de YouTube, Graciela Tarcibachi, ¿sí? Bueno, el doctor Salomón Rafael Shapiro es médico clínico, homeópata, egresado de la Escuela Médica Homeopática Argentina, donde cumplió funciones docentes y participante de la Academia de Homeopatía Herim, donde también fue docente. En los últimos años se capacitó en medicina sintergética, incorporándola a su práctica clínica, cumpliendo funciones docentes y organizativas. El doctor está atendiendo en su consultorio de la zona de Belgrano. El teléfono de consultorio es 4787-4051 y también cada 3 meses viaja a Jujuy y a 9 de julio, donde está atendiendo también. ¿Cuál es el próximo viaje? Ahora a mitad de septiembre. En septiembre te vas a Jujuy. Bueno, muy bien. Su correo electrónico es srshapiro. Shapiro se escribe @hotmail.com. Su página web www.salomonsshapiro.com.ar. Bueno, ¿y qué tiene que ver las intoxicaciones con la enfermedad crónica? Bueno, es un tema bien amplio, porque para los que estuvieron escuchando la vez anterior, que yo hablé de contaminación electromagnética, sí. Es decir, estamos abordando de alguna manera cuáles son los múltiples factores que conspiran contra el mantenimiento de la salud. Dentro de estos factores, hoy vamos a ver un aspecto bastante amplio, vamos a tratar de ser sintéticos, que tiene que ver con nuestro estilo de vida y con todo lo que nos influye, ya sea lo que tiene que ver con el medio ambiente externo, como todo lo que ingresamos a nuestro organismo, llámense alimentos, fármacos, químicos, contacto con sustancias, etcétera, etcétera. Ahora, tenemos que decir que el panorama, y no con un afán apocalíptico, digo, nuestro panorama actual, tenemos
por gran parte el tema de los productos alimenticios industrializados, ¿verdad? Sí. Gran parte de los productos están industrializados con sucesivos procesos de conservante, aditivos, colorantes, etcétera, etcétera. Sí, lo más común es sufrir por ahí de una intoxicación por los alimentos. Uno por ahí es lo más común, ¿no? Comer algún alimento que está en mal estado, y eso uno tiene una intoxicación. Eso se llama intoxicación aguda, y el organismo generalmente generalmente alcanza a resolverlo, ya sea por vía vómitos, diarrea o por estar un día con dieta líquida. Si no es una cosa muy agresiva, que podría ser un alimento en mal estado que tiene a su vez gérmenes, que podría ser incluso la salmonela, que produce tifoidea o cualquier otra. Si no es por esa razón, normalmente si un alimento nos cayó mal, el organismo en general tiene los recursos para desembarazarse de ese estado y volver a la normalidad. Eso es lo que llamaríamos una intoxicación aguda, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Junto con los alimentos, tenemos que gran parte de los alimentos del aspecto vegetal están sujetos a gran cantidad de agroquímicos, los cultivos, pesticidas, plaguicidas, etcétera, etcétera. Que de a poquito nos vamos acostumbrando a eso, ¿no? Nos va entrando, y eso entra no solo en las vegetales, sino que va a la tierra, va a los ríos, etcétera. Y luego tenemos otro gran capítulo que sería la contaminación atmosférica, que es el smog, todos los productos derivados de todos los usos que tenemos a nivel civilización moderna, ya sean los vehículos, las industrias químicas, el petróleo, todas las combustiones, etcétera, que generan una gran cantidad de elementos, sustancias químicas que se vuelcan al aire, ¿verdad? Entonces, si uno mira todo esto, uno podría pensar, bueno, tendríamos que revisar entonces en una persona que viene con alguna enfermedad, cómo está su exposición a todos esos elementos. Pero antes de hablar de eso, y me voy a referir en este momento de la charla a un sistema que lo descubrió un tal Alfred Pischinger, que fue un médico austríaco de mitad del siglo XX, que sería como el sistema más primitivo que interconecta a las células vivas. Eso está en casi todos los sistemas vivos, no solamente en el ser humano. Que es como si fuera lo que se llama un mar intercelular. Ese mar, que es un líquido que está entre las células, es el lugar donde pasan las informaciones y pasa también el oxígeno, los nutrientes, mantiene el equilibrio ácido-base de la célula, mantiene la cantidad de iones en la célula, es decir, es el sistema más primitivo y es el último, digamos, llamémosle receptáculo de todo lo que nosotros ingresamos. No sé si recuerdan, tal vez no lo recuerden, que yo hablé la vez pasada de que, bueno, nosotros somos como antenas y que recibimos información desde el mundo, llamémosle, del absoluto, después de los arquetipos, y entra todo en el sistema energético vital. Y yo dije que había varios sistemas de conducción de señales, ya sea a nivel del etérico, a nivel de los canales de energía. ¿Cómo hay? Tenemos el sistema eléctrico, el sistema nervioso, tenemos el sistema endocrino-químico, ¿verdad? A nivel de lo que se vuelca a la circulación de sustancias mediadoras. Tenemos un sistema que se llama macromoléculas ordenantes, que son que rápidamente transmiten información, la melalina, el ADN. Y el último sistema de que me voy a referir brevemente, que se llama sistema ambiente-célula, o sistema de Pischinger, o tejido Pischinger, lo van a encontrar como, o tercer ambiente se llama también, que es como el receptáculo final a nivel orgánico de todos los procesos. Hagamos una analogía que es bastante, diría bastante verídica actualmente. Hagamos de cuenta que nosotros y el planeta Tierra somos lo mismo casi. Si uno ve cómo está el mar, ¿verdad? El mar, nosotros deberíamos llamarse planeta agua más que Tierra, porque el 70% es agua, igual que nuestro cuerpo. Sí, igual. ¿Qué pasa si se vuelcan a los ríos y a los mares sustancias químicas, plásticos, derivados del petróleo, etcétera, etcétera? Ya han salido muchas fotos, ¿verdad?,
de los peces intoxicados por plástico. Sí, hay mucho plástico en el mar. Los derrames de petróleo, las pruebas, no hablar de las pruebas explosiones atómicas que se han hecho en el mar, ¿verdad? Bueno, si consideramos todo eso, hablamos entonces de que, por supuesto, tanto la Tierra como nosotros como organismo vivo, ante esa acumulación de residuos tóxicos, que en nuestro caso lo acabo de mencionar, puede ser alimentos con sustancias químicas, pueden ser fármacos, uno tiene que tomar muchos remedios, pueden ser químicos cuando uno está en contacto, pueden ser inclusive elementos de higiene, de limpieza, pueden ser muchos elementos domésticos que influyen. Que uno lo ve primero como una alergia, ¿no? Uno dice, uy, me dio esto alergia, pero ¿qué es? ¿Una intoxicación? Claro, ahí está el otro tema que hablamos en principio. Sería, en el primer caso, a veces se produce una llama intoxicación aguda, que es el primer contacto o exposición con un agente. Sí. Supongamos que una persona, no sé, tuvo un primer contacto, no sé, por decir, con algo, con benceno, con un químico común, quedó, digamos, ligeramente susceptible, y luego, ante la reiterada exposición al mismo agente, o se vuelve después hiperreactivo a otras sustancias de las cuales antes toleraba. Eso se llama como un síndrome de sensibilidades químicas múltiples, tiene ese nombre, que tiene que ver con la hiperreacción. Nosotros no hablamos de alergia, hace unos programas, Sí. Dijimos que en la alergia hay una hiperreactividad del sistema inmune que con tanta hiperreactividad por sustancias que teóricamente no son nocivas, produce una merma en lo que es las defensas normales del organismo e incluso puede llegar a atacar a sus propios tejidos, lo que llamamos una enfermedad autoinmune. Entonces ese es un tópico bastante importante a nivel inmune. Ahora, ¿cuál es la primera fase, digamos, en esto? Lo primero que hace el organismo y que hace el planeta es liberarse de esos residuos, que sería como una fase de excreción, llamamos. ¿Por dónde? Bueno, en el organismo tenemos lo que llaman los emuntorios, un término así delicado, para no decir materia fecal, orina, transpiración, flujos, secreciones nasales, secreciones catarro bronquial, etcétera. Todo lo que se vehiculiza hacia afuera, eso es la primera fase que tiene el organismo. ¿Qué es lo que hace? Eso preserva la salud y evita que siga progresando. Entonces como que se defiende. Se defiende y ahí digamos que quedamos empatados, ¿no? Quedamos hasta ahí. No, es como un cuadro agudo de intoxicación o como un resfrío que se cura solo, ¿verdad? Ahora, si nosotros continuamos expuestos a este tipo de químicos o alimentaciones, sobrealimentaciones, alimentaciones indeseables, alimentos que producen mucha acidificación, por ejemplo, harinas refinadas, carnes, quesos fuertes, alcohol, exceso de teínas, café, de gaseosa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? El organismo tiene lo que se llama una regulación, produce una homeostasis que produce un equilibrio para mantenerse dentro de ciertos cánones o niveles. Cuando se pasa eso, entonces, según esta teoría, que bueno, la implementó el doctor Pischinger, que es lo que se conoce ahora como medicina biológica, la fase siguiente se llama fase de inflamación. ¿Qué quiere decir? Ya no alcanza a eliminar y queda entonces en un estado, digamos, alterado y genera fiebre, genera aumento de la temperatura. Y yo estaba pensando, por analogía, ¿no? Lo que nos pasa a nivel planetario, ¿no? Que está aumentando, ¿cómo es? El tema de efecto invernadero, el calor de la Tierra aumenta, es casi un símil. Como que los climas están como cambiando. Claro, sería como la fase, la segunda fase del planeta. Es la reacción del planeta. La reacción del planeta como sería también, inflamación. Claro, como nosotros también estamos eso se me ocurrió ahora, ¿no? Haciendo, mira, bueno, sí. Una pequeña analogía. Puede ser, sí. Bueno, si esa fase, ¿qué sucede normalmente en la medicina convencional? En ese momento, ¿qué hace? Uno va al médico, ¿qué le dan? O analgésico, o antibiótico, o le dan algo corticoide, bueno, algo para bajar el dolor, todo. Sí. Que sería taparlo, ¿no? Claro. ¿Qué sucede? Si nosotros hacemos eso,
Eso se ve muy claramente en los chicos. Los chicos hacen a veces fiebres altas, pero son mecanismos de depurativo ya instintivos que tiene el organismo, ¿verdad? Permitir que esa fiebre activa todos los mecanismos, activa la exudación, las secreciones, activa incluso todas las defensas. Entonces es positivo, por supuesto, no vamos a dejar a un chico varios días con 40 de fiebre, pero si uno utiliza medios así, digamos, paliativos, un bañito o otras cosas y tenerlo... Primero, lo que hace bajar es la fiebre de esa manera. acompañar a ese chico o esa persona para que el mismo organismo aproveche ese momento para limpiar. Porque ¿qué pasa después de la fiebre? Generalmente aparecen las secreciones, ¿verdad? Claro. Sean nasales, Sí. aparecen por garganta, por bronquiales, sudor. Con la fiebre aparece mucho sudor que también elimina toxinas. Es decir, son mecanismos naturales que generalmente en la medicina convencional se abortan. O sea, se suprime eso. ¿Qué pasa si seguimos, no? Estas son las fases que describe Pischinger, ¿verdad?, en la medicina biológica. Una fase de reacción inicial de eliminación, una fase de inflamatoria, y después pasamos a lo que sería la fase propiamente que él llama de deposición. Es decir, cuando ya, digamos, después de esa fase se sigue acumulando las toxinas, el organismo no puede mandarlas hacia afuera, se empiezan a depositar en distintos órganos. Entonces puede ser un lipoma, puede ser un nodulito, puede ser un quiste, puede ser un fibroma, puede ser, digamos, es como que empieza como a concretizarse y acumularse en determinados ¿Y lugares. cómo elige el órgano? ¿El órgano por ahí que tiene más debilidad? El órgano sí, generalmente es el que tiene más debilidad. Por ejemplo, uno siempre tiene el punto débil, ¿no? Por ahí intestinos, garganta, Por ¿así? ejemplo, ¿Coincide? garganta, sí, Ah. por ejemplo, o muchas veces son los senos paranasales, la garganta, pero puede ser cualquier sitio, pueden ser también incluso cálculos. Y todo nace de una intoxicación. Sí, de una acumulación de residuos, desechos que no fueron eliminados, pero eso es la teoría que estamos desarrollando, es una teoría de medicina biológica que tiene en cuenta solo la cuestión física. Ahora vamos a ampliar después. Si eso sigue, supongamos que, no sé, le sacan el nódulo, le sacan el lipoma, le sacan el pólipo, le sacan lo que se saca, según entonces esta teoría, luego va directamente eso a intoxicar la célula. Es decir, es como que ya se pasó un umbral donde el organismo quiso hacer alguna recomposición de alguna manera y pasa ya directo a la célula, impregna la célula y empieza como a producir cambios en las células, que cambia la polarización de la célula, empieza a cambiar un poco la forma y según esta teoría llega a la etapa final, que sería de una neoplasia o proliferación anárquica cancerosa. O sea, según esta teoría, ¿no? ¿Siempre termina en cáncer? Bueno, depende, no siempre, depende de muchas cosas, pero según esta teoría, así como cuando hablamos de contaminación electromagnética, yo dije, todos los alemanes que ven cáncer y están relacionados con la contaminación, ¿se acuerdan? En la cabecera de la cama, o que un cruce de agua. Bueno, son visiones un poco unilaterales. Sin embargo, tiene su parte de verdad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La célula, cuando está sujeta a tantas irritaciones crónicas, cuando no se oxigena suficientemente, cuando el medio se vuelve muy ácido, las células trata de defenderse también, pero en algún momento pierde eso y empieza a ser como esclavo de ese medio ambiente tóxico. Y entonces empieza a mutar. Nosotros tenemos elementos de defensa que vigilan la formación de células atípicas, lo que se llama normales, y las hacen salir del sistema. Pero como dijimos que encima el sistema inmune está bastante bajo ya. Pero entonces, si tenemos un sistema inmunológico fuerte que nos está defendiendo... Sí, porque de hecho se producen generalmente células cancerosas que el sistema, la vigilancia las retira. Sí. Todos tenemos circulando células de ese tipo, pero bueno, el organismo hace ese mecanismo y las saca de circulación. Eso sería como la fase, la progresión, que se llama
bicariación con B corta en esta medicina, que es bicariación, que significa que va progresivamente una fase hacia la otra hasta terminar, visto con la fase más, digamos, complicada, más importante. Ahora, para que se produzca estos problemas, no solamente alcanza con que la persona coma mal o esté con químicos, sino que acá ingresan otros elementos, por ejemplo, gérmenes, que pueden estar en los alimentos o pueden producirse por lo que se llama una disbacteriosis. Si nosotros hablamos que cuando hay una alteración a nivel, por ejemplo, del intestino, las bacterias que se llaman las normales saprófitas, que son las que generan muchas sustancias útiles, empiezan a mermar y empiezan a crecer otras bacterias que no son las buenas, entre comillas. Claro, esas nos atacan. Eso se llama disbacteriosis. ¿Y eso qué produce a su vez? Que nosotros hablamos en alergia. Hay una disminución, o sea, se pierde lo que se llama la permeabilidad a nivel de la mucosa de intestino, que es la que filtra y deja entrar lo que conviene y lo otro no. Se produce una disrupción y entran gérmenes, entran proteínas muy grandes, y eso que produce a su vez que el organismo ataca esas proteínas que entran y gasta enorme cantidad de energía en eso, desprotegiendo lo otro, ¿verdad? Bueno, entonces toda esta situación da lugar a que, bueno, como ustedes ven, todo está interdependiente porque no tenemos nada que funcione por separado. Ahora, ¿qué pasa con esto? Mismo Carvajal habla que en la enfermedad crónica intervienen varios factores claves, que son la inflamación crónica, este tipo de las intoxicaciones, la acidificación en el medio ambiente, las radiaciones electromagnéticas que hablamos la otra vez, y todo tipo de estrés psíquico también. O sea, no es solamente lo físico. No, tiene que haber un componente también que pone la persona, por ¿no? ejemplo, o sea, no a todos les pasa eso. Un trauma psíquico, un duelo, una separación, un amor no correspondido, claro, depende de lo que esté una pasando, pérdida de trabajo, no sé, persona. puede ser muchas cosas que pueden ocurrir, que hacen que esté más vulnerable el sistema, que esté más desorientado, llamémosle, o desequilibrado, y eso genera toda esta situación. Pero antes de seguir, quería decir lo siguiente. Nosotros vemos este proceso solamente lo que llamaríamos el ingreso de datos o el ingreso de sustancias. Es como si fuera una computadora. Nosotros ingresamos datos, ingresamos fotos, videos. En algún momento el celular, la computadora dicen, bueno, limpiemos basura, ¿verdad? Sí. Dice así, basura. Sí. Con esa palabra. Sí. Bueno, o sea que acá lo que hay que decir es lo siguiente: es tan importante el proceso de ingreso o de digestión de sustancias como la eliminación o destrucción de sustancias. Si no se dan en forma correspondiente, o sea que el ingreso es mucho mayor que la eliminación, se produce este fenómeno que estamos hablando, que es una autointoxicación, una sobrecarga del sistema ambiente-célula, que lleva lugar a muchas cosas. Bueno, constipación, orinas oscuras, embotamiento, cefalea, insomnio, pérdida de fuerzas, etcétera, etcétera. Ahora, hay que decir lo siguiente: nosotros en principio no comemos todo el día, en principio digo, gente que come todo el día, pero bueno, nosotros tenemos un ingreso discontinuo, llamémosle. O sea, claro, y variamos el alimento. Me estoy refiriendo al alimento sólido líquido. Pero hay otros tipos de ingresos que son continuos, que por ejemplo es el aire. Nosotros el aire estamos continuamente ingresando aire, ¿verdad? Sí. Y hay otro que es muy importante, que son las impresiones y las percepciones. Es decir, entra por la lo vista, que está continuamente, no solo la vista, en todos los sentidos. Y es más, todo eso entra inclusive cuando estamos durmiendo. Eso no para. Hay un ingreso continuo de impresiones, percepciones, pensamientos, imágenes. ¿Eso qué genera? Todo un proceso, digamos, que va que debería llevar a que se deseche algo, llamémosle imágenes de desperdicio o alguna otra vía de salida. Sí, ¿cómo hacemos? Lo que hacemos con el celular. Claro, ahí sería vaciar, limpiar. Bueno, y acá sería un buen descanso, por ejemplo. Si uno
siempre habla Carvajal de la higiene del sueño, que uno cuando se va a dormir debería hacer una pequeña recapitulación del día, hacer un poco de silencio, ver qué aprendió en el día, hacer una alineación, colocar la mente firme en la luz en el sexto centro y acostarse así. Nosotros habitualmente nos acostamos así, ¿no? Nos acostamos preocupados, con pensamientos, expectativas, ansiedades por lo que va a pasar lo que mañana. tengo que pasar, lo que tengo que hacer al otro día. Bueno. Sí. Cuando nosotros tenemos un sueño profundo y reparador, gran parte de este proceso mental, llamémosle, de acumulación de imágenes, pensamientos, se limpia. Y con la relajación también se suelta. Se limpia. Pero ¿qué pasa? Esto es continuo. Entonces, muchas veces la forma que se tiene de expresar es palabra. Sí. Por eso, bueno. Soñamos y hablamos. No solo del sueño. Cuando estamos despiertos hay una verborragia, o sea, hay una... que justamente, ¿cómo se llama en psicoanálisis? Catarsis. Y catarsis se usa también para la materia fecal. ¿Y qué pasa? Si no hablamos, nos queda todo adentro. Claro. Pero ¿Y no lo podemos escribir? Bueno, pero hay que diferenciar los biotipos, los psicotipos. Si una persona es muy jovial, muy extrovertida, tendrá que moderar el hablar, porque está hablando por demás, ¿verdad? Ahora, si es una persona muy retraída, muy tímida, es bueno que hable un poco. ¿Me explico? Sí. O sea, no es para todo el mundo, pero lo que quiero decir, por eso se llama catarsis también. Cuando uno habla en una sesión, se llama catarsis. Es el mismo nombre que para la materia fecal, catarsis. No sería como heces mentales, pero más o menos. Es como que uno... muchas veces uno habla sin sentido y habla. Las otras formas de canalizar serían el canto, la danza, otras actividades, digamos, las lágrimas, la risa, ¿verdad? Todo eso ayudaría a evacuar esto. Ahora, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa con la eliminación? Es un proceso tan necesario, dijimos, como la incorporación, como la digestión de alimentos e impresiones. En el caso, digamos, que la eliminación está como interrumpida, nosotros hablamos también de que ese es el posible germen de la enfermedad, cuando hay una eliminación insuficiente. Entonces, ¿qué pasa? Se retienen las sustancias de desecho que se convierten en autointoxicación y en venenos para el cuerpo, directamente. En las relaciones humanas, si no lo llevara a ese terreno, sería también como una relación tóxica. Podríamos hablar de violencia, de falta de comprensión, de rebelión, incluso, y a nivel personal, cuando uno tiene muchas imágenes mórbidas, negativas, pensamientos autodestructivos, también eso genera un veneno interno, o sea, un tóxico mental, tóxico emocional. Sí, pienso algo y me rodea eso. Y aparte las tensiones físicas que genera. Entonces, lo que quiero decir, la enfermedad, podríamos decir, así simplificando, que tiene que ver con una no correspondencia adecuada entre procesos de ingresos y egresos, como una economía familiar, digamos. Sí, tal cual. Sí. Pero bueno, ¿estamos en rojo o estamos bien? En rojo, pero acá es bueno estar en rojo en cuanto a eliminación, o sea, es preferible que haya vacío y no acumulación en exceso. Por eso, digamos, si uno tuviera... al conocerse, ¿no? Claro. O puede regular eso, ¿no? O sea que necesitamos, digamos, ciertos hábitos cambiar. Carvajal habla del tema de la pausa, ¿verdad? Venir a una clase de yoga. Por ejemplo. Ahí está muy bien. ¿Y cómo hacemos? Y la pausa sería, por ejemplo, a nivel del aparato digestivo. Uno de los remedios más todavía antiquísimos y buenísimos es el ayuno. Bueno, los animales se sienten mal y no comen. Exactamente. Nosotros nos sentimos mal, voy a comer, pero algo por ahí que más livianito, pero seguimos comiendo. O por lo menos respetar, hay una hora, nosotros tenemos como 10-12 horas que son de eliminación y 10-12 horas que son de ingreso de sustancias. Sí, que es a la mañana, ¿no? A la mañana es como... Claro, en realidad nosotros deberíamos no comer nada desde, digamos, las 11 de la noche, por decir algo, hasta las 10-11 de la mañana. Nada sólido. En lo posible. Sí, líquido, así limpiamos. Líquido, tiene que ver con el meridiano del Hay varios hígado. meridianos, hay hígado, vesícula biliar, pulmones, que son de la madrugada, estómagos a las 7 de la mañana. Es decir, tenemos toda una serie de meridianos
que son activos en ese horario. O sea que no desayunamos. ¿Y cómo No, desayunar, o sea, no en el sentido de no desayunar nada. Sí se puede, lo aconsejable sería tomar líquido, que bueno, yo lo hago, tomar 2-3 vasos de agua tibia o agua calentita cuando uno se levanta. Después uno puede hacerse un exprimido de jugo de naranja, de todo mandarina. Líquido, todo líquido. Y eventualmente, bueno, yo me hago después un mate, por digamos no, pero recién comer algo, lo ideal sería comer como tipo 10-11 de la mañana, que sería como el intermedio hasta el almuerzo. Eso no es un invento, eso es un ritmo fisiológico, y cargar después desde casi el mediodía hacia la noche. Eso sería respetar un ritmo fisiológico. Por eso Carvajal dice, bueno, aunque si no pueden hacer ayuno completo, que sería 24 horas, respeten el horario de eliminación, claro, que sería no comer nada sólido hasta las 10-11 de la mañana. Medio ayuno. Medio ayuno. Yo, en verdad, he hecho muchos años, hacía un día de ayuno. No se agarraba los lunes y que no hace falta que sea solamente líquido, puede ser un día, digamos, de, no sé, licuado de manzana, frutas también. Si fuera posible, una fruta mejor, una sola fruta, por monodieta de fruta. Eso genera un cambio metabólico y facilita los procesos de detoxificación, depuración. Eso es algo que todos tenemos al alcance, ¿no? ¿Verdad? Para hacer. Después, bueno, evitar, digamos, todo lo que estamos hablando de elementos manufacturados que son bastante tóxicos, ¿verdad? Todo lo que es enlatado, los productos muy industrializados, con colorantes, conservantes, aditivos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si uno se pone a mirar no comería nada. No, claro. Pero digamos que lees las tendría etiquetas. Que ser huerta orgánica. Sí, o sea, uno bueno, cultivarse los propios alimentos. Cultivarse los propios, pollos alimentados ahí con maíz y nomás y correteando. Está estudiado el tema, los pollos que se fabrican, entre comillas, en grandes galpones, que lo tienen todo el día con la luz prendida, sí, y también. de coso, estrés. con estrés, eso que después nosotros comemos esos huevos, que son medio tóxicos ya por sí. Huevos estresantes. Por supuesto, hay otras cosas que se pueden hacer para eliminar. Una sería la terapia colónica. Sí, eso la hidroterapia colónica, sí. Yo lo he hecho, no sé si vos tenés experiencia. Bueno, no. Que es bueno. Uno, si no va a un lugar que le hacen que tiene un sistema todo completo, sí. Se puede hacer con una canulita y una manguerita, se colocan en la entrada del ano, ¿verdad? Con agua tibia, digamos, da una vueltita a la perilla del agua, ¿verdad? Y con agua tibia va entrando, cuando uno siente que ya no tolera más, saca la manguerita y eso es como un lavaje, ¿verdad? Eso es un lavaje, digamos. Sí. Lo otro muy bueno es lo que hacen algunas personas, drenaje linfático. El masaje. El drenaje linfático, que es un masaje eso especial. Hay que tener cuidado porque hay que hacerlo muy bien. Porque sí, si no... tienen que ser personas que saben, porque eso que hace. La linfa es el reservorio de las proteínas, digamos, más pesadas, de todo el desecho. Gran parte del desecho va al sistema linfático y muchas veces queda estancado todo porque no se liberó. Y después, dentro de lo que llamaríamos terapias propiamente dichas, tenemos la terapia neural, que tiene que ver con esta medicina biológica de Pichinger, que es gente que yo no lo hago así, pero lo hago de otra manera, que utilizan la procaína, es inyectable, inyectan procaína en las zonas, por ejemplo, de cicatrices quirúrgicas o zonas de mucha congestión, y eso hace que recupera la conexión, digamos, vuelve a haber conexión a nivel de este tejido, de este sistema ambiente-célula, se interconecta todo de nuevo y produce una reacción en cadena, que es de segundos, se llama, que produce un cambio muy importante. Lo que pasa es que la persona de golpe puede empezar a tener fiebre, puede empezar a eliminar secreciones, porque es como que de golpe se enchufó el sistema, le permitió al sistema... ¿Cómo se llama? Terapia neural. Neural. Sí, bueno, eso es lo... Después, por supuesto, tenemos la homeopatía, que trabaja muy bien, digamos, porque aparte del remedio base, digamos, que tenemos nosotros, tenemos lo que se llaman, en una dinamización más baja, drenadores. Por ejemplo, hay remedios como berberis que drenan el riñón, remedios como chelidonium drenan el hígado, y otro. Hay remedios que tienen afinidad por ciertos órganos y ayudarían a que el órgano se vaya liberando y drenando. Luego también tenemos lo que tan famoso ahora, la medicina ortomolecular, que significa altas dosis, por ejemplo, de vitamina C inyectable, para eliminar más que nada
metales pesados, que ahora voy a hablar brevemente del tema. El tema es muy extenso, no sé si nos da el tiempo. Y otra cosa muy importante que hay que hacer es que muchas veces lo que tenemos por esta falta de absorción que tiene el intestino, nos quedamos con pocas vitaminas, minerales y enzimas. Entonces hay que reponer, por ejemplo, vitamina B6. Artificialmente. Sí, hay que reponer vitamina B6, vitamina D, y más que nada ciertos minerales que son muy importantes, que ahí se dan en forma de oligoelementos, como el manganeso, el cobre, el selenio, el zinc, que intervienen en pequeñas dosis, por eso se llama oligoelementos de pequeña cantidad, en casi todas las reacciones químicas. Y cuando uno no lo incorporó al organismo, se ven trabadas esas funciones. Entonces, como verán, el panorama es bastante amplio. Por el tema específico, voy a hablar un poquitito más y después voy a dejar lugar a que me preguntes cosas. En el tema específico de los metales pesados, hay varios que incluso pueden transmitirse de generación en generación. Por ejemplo, una madre embarazada que tiene una amalgama de mercurio en la boca puede transmitir el mercurio al bebé y el bebé nacer con un problema de intoxicación por mercurio. Sí, sí. ¡Qué bárbaro! Es uno de los más frecuentes. ¿Y eso cómo se comprueba? O sea, ¿cómo saben bueno, que hay fue por la madre? Bueno, porque al revisar la boca, uno digamos, por eso se trata, dentro de aparte de la terapia neural, está lo que se llama la odontología neurofocal, que trabaja también poniendo la procaína y sacando, yo he estado en contacto con odontólogos en el grupo nuestro, sacando todas los que tienen que ver con metales, sea oro, mercurio, plomo, todo lo que hay en la boca, reemplazando por material biológico. Porque eso aparte crea una corriente electrolítica en la boca. Entonces, es bien importante ese tema. Ahora ya se usa muy poquito, pero en otras épocas había diente de oro, se usaba el mercurio, se usaba antes el plomo, etcétera. Ahora etcétera. Es diferente, sí. Eso, digamos que... Yo no voy a extenderme hoy en cómo se hace, porque se puede hacer. Tenemos unos filtros que testan eso. Hay un filtro de Chromium D20, D40, es un filtro. Que lo haces con sintergética. Que lo hago con sintergética, chequeo con el pulso y veo si resuena. Si resuena es porque esa persona, por ejemplo, tiene una acumulación de ese metal pesado. Después tenemos, también yo tengo filtros de los metales pesados. Entonces, si la persona viene, hay varios metales pesados. Plomo, mercurio, plata, etcétera, etcétera. Cadmio, bueno, hay muchos. Entonces, si uno detecta que es metal pesado, hay que hacerle todo el recorrido, limpiar, porque aparte los metales pesados son muy difíciles de eliminar, incluso ni siquiera con vitamina C, a veces ni salen, porque se acumulan mucho en los ganglios del sistema autónomo, es decir, se acumulan en ganglios que están a nivel craneal, ganglios del sistema parasimpático y ganglios también del simpático. Entonces hay que retirarlo de los ganglios también, no solamente de sangre. O sea, ¿Se puede confundir con otra cosa? Sí, todo esto. Sí, puede dar, porque dan síntomas puede ser decaimiento, dolor de cabeza, irritabilidad. Claro, y uno por ahí le echa la culpa a otra cosa. Sí, puede confundirse porque son, por ejemplo, hay un test que se hace mucho que se llama el Hair Test, un test con el pelo que se manda a Estados Unidos. Sí, eso sí, bueno, ahí te sale todo. Sí. Por unos $, nomás, que no están caros los dólares ahora, entonces uno puede mandar eso y le da, como se llama, todo un diagnóstico. Mira lo que nos está diciendo Bernardo. ¿Qué dicen acá? A ver. Hola, Graciela, el doctor es nuestro héroe de la salud. Es tan valiosísimo lo que nos enseña. Mil gracias y bendiciones infinitas. Bueno, Bernardo, gracias. Sos Simplemente estoy no digo denunciando, pero estoy exponiendo factores que inciden en la salud. Lo que pasa es que si eso va uno, por ejemplo, a un médico clínico, o por ahí si uno tiene síntomas gastrointestinales, va a un gastroenterólogo. Sí, exactamente. ¿Cómo te descubre eso? No te lo descubre nunca lo que estás diciendo. Pues no te va a hacer eso. Mayormente no se descubre y se tapa por ahí con un o por ahí el organismo, el médico dice dieta, el organismo se autorrepara solo. El organismo, si uno les da las condiciones, por eso digo, si uno le permite, el organismo sabe cómo hacerlo, porque hay una inteligencia instintiva. Claro. Pero ¿qué pasa? Si el organismo está intoxicado, está completamente
acumulado de sobrecargas de todo tipo, eso genera que el organismo no tiene recursos y necesita sí o sí una ayuda. Decimos, cuando hablamos de enfermedad, hablamos de enfermedad crónica. En los cuadros agudos, en general, el paciente puede salir, sea una gripe muy fuerte o lo que sea. Los cuadros agudos así, o sale o se muere, digamos, no tiene más opciones, pero claro, normalmente sale. Sale, sí. Pero en la enfermedad crónica se va haciendo progresivamente más dificultosa y el organismo cada vez está más imposibilitado de poner en juego sus mecanismos de curación, de sanación espontáneo. Y gran parte de los problemas que tenemos es que no le permitimos al organismo, por ejemplo, estar en contacto con energías naturales. Hablamos la otra vez de contacto con la tierra, de la energía solar. Eso no lo hacemos. Y aparte de eso, quería hacer un pequeño comentario. La otra vez, cuando hablamos de la contaminación electromagnética, me olvidé algo bien importante. ¿Qué? La más importante radiación armónica es el amor. Cuando uno evoca un sentimiento de amor, de gratitud, de ternura, eso te llega. Sí, total. Si uno lo evoca, todo eso genera, como nuestro corazón es el mayor órgano electromagnético que tenemos, mucho más que el cerebro, genera un campo ordenante que barre con todas las cosas que no se pueden estar acechando en ese momento. Lo digo porque hay esperanza, si no pareciera que estamos ahí como... O sea que hay que vivir enamorado. Vivir enamorado, como decías. Hay que vivir enamorado, nadie solo... Pero lo que pasa es que a veces el enamoramiento dura poco. Hay que tratar de tener un estado de amor. Bueno, depende. No enamoramiento solo. Está bien enamoramiento, depende, porque salen todas las mariposas, todo. Pero sí. El estado, lo que hablo yo del amor, se refiere a un amor, llamémosle, más incondicional, que no depende de que estemos con la persona amada simplemente, sino que uno puede estar sintiendo amor hacia sí mismo, sintiendo amor a sus ancestros, amor por la tierra, por los animalitos, o sea... Si uno genera ese amor, esa gratitud, está generando un ecosistema a nivel electromagnético que no solo lo favorece a uno, sino que favorece a todo el medio ambiente. Porque se contagia eso, sí. Pero claro, no desconozcamos que, si tengo mucho amor, pero me estoy alimentando mal, también. Por supuesto, cada cosa en su nivel, no reemplaza completamente, pero, como se dice simplemente, todos los grandes maestros han sido vegetarianos. ¿No? Jesús, Buda, todo. Sí. Pero no quiere decir que todos los vegetarianos son maestros ni son personas muy armónicas. Para nada. No se da la viceversa. Sí, no puede tiene ser un vegetariano al máximo, que en general suelen ser un poco fundamentalistas. Y mala persona. Y puede ser mala persona, tener sentimiento de rencor, de competitividad, total. Etcétera, etcétera. Entonces, jerárquicamente, nosotros como seres humanos, jerárquicamente, la esfera donde más podemos hacer los cambios es la esfera emocional y mental y la conexión con nuestra propia alma, con el universo. Ese es lo que más. Pero sin desconocer que estamos en un cuerpo. Nuestro cuerpo tiene necesidades y tenemos que darle lo mejor, ¿verdad? Eso es hacerse responsable de este vehículo. Por eso estoy largando así ciertos tips, digamos. Hay mucho más para decir, pero bueno. No sé si vos querés preguntar o leer algo más. Marta de Paraguay nos pregunta... ¿siempre la intoxicación puede traer una enfermedad crónica? En el EPOC, ¿el intoxicante es el cigarrillo? Bueno, el cigarrillo en este caso es un irritante crónico que genera un circuito. Fíjense, ¿qué hace el cigarrillo? Genera en la mucosa bronquial que se empiece a formar secreciones, se irrita la mucosa. La mucosa, para defenderse, genera secreciones. Ahora, si uno, sigue con ese irritante crónico, que es el cigarrillo, seguramente va a terminar provocando, por un lado, el estrechamiento de la vía aérea, con la producción, con esa respiración dificultosa, el silbido que tiene el asmático, por ejemplo, o el que tiene POC. Y, por supuesto, la falta el tema del irritante crónico genera en los capilares, en los alvéolos pulmonares, que es la frontera entre la sangre y el oxígeno, genera también como un bloqueo. Entonces no llega el oxígeno suficientemente a la sangre. Nosotros respiramos, ese oxígeno debería entrar, convertirse en sangre oxigenada, le entra poco oxígeno al que es EPOC. Entonces yo diría que más bien, para cambiar eso, también uno debería replantearse, a ver, ¿por qué estoy fumando en este caso? ¿O qué estoy cubriendo con el cigarrillo?
y ver un poquito más a fondo, ¿verdad? Yo no solo le digo al paciente, bueno, sería saludable que cambie este hábito. Mire que usted está con este problema en el cuerpo, sería bueno que usted atendiera su cuerpo, pero no como un castigo, o sea, como un juicio, una autocrítica, sino me invito a elegir otro estilo de vida. Me invito a salir de eso, pero dándole como elementos para que pueda revisar sus cosas, su historia personal, su vida, decir, bueno, a ver, ¿qué será que estoy recayendo en esto? También está el fumador que no fuma, ¿no? El pasivo. El pasivo, también. El pasivo. O sea, estar en una... Bueno, ahora está prohibido fumar en muchos ambientes, ¿no? Pero antes es como que uno no fumaba y está por ahí en una oficina que se están fumando todo y es fumador pasivo. Y eso también es lo mismo. También, eso hay menos. Y después, bueno, hay cosas que bueno, tenemos que protegernos, digamos, el smog. Sí. Como se dice, que no sé, en Santiago de Chile tiene el más alto smog, junto con México, Los Ángeles, no sé. Nosotros acá también debemos tener un grado de smog importante. Esperar el colectivo y que no venga, y pasan todos los colectivos, ahí te estás contaminando. Y los escapes de los autos. Total, ahí te estás contaminando. Bueno, por eso se está apostando a las energías renovables, o sea que en el futuro va a dejar de utilizarse los hidrocarburos como combustible para los vehículos y los aviones y todo lo demás. Mucho. Y reemplazarlos por, lo ideal sería por el agua o por la energía solar, mejor que la eléctrica todavía, porque la energía eléctrica, como está abriendo los híbridos en los autos, también genera un campo. La batería que tienen los coches eléctricos también genera un campo que no es tampoco muy bueno. Entonces, lo ideal sería que funcionemos con energías eólicas, solar, del agua, etcétera, etcétera. Ese es un futuro. Esperemos que se pueda realizar ese cambio antes que terminemos destruyendo todo el planeta. Acá nos pregunta Silvia, ¿qué opina del kefir? Si sirve para eliminar toxinas. Y después Inés también nos pregunta, ¿es el kefir es bueno? Sí, el kefir es bueno porque ayuda a reparar la disbacteriosis intestinal, o sea, le da elementos, gérmenes necesarios. Y aparte, como no está preparado así con la leche común y con todo eso... Bueno, se puede preparar con de agua. Con agua, etcétera. Genera entonces un buen ecosistema a nivel intestinal. O sea que elimina las toxinas. Sí, es bueno para eliminar, sí. Está bien. Sería por ahí más sano el kefir de agua, ¿no? Más que el de leche. Sí, el de agua mejor todavía. El de agua es mejor. Pero el leche, bueno, depende de qué... Bueno, ahí tiene ejemplo de gérmenes beneficiosos. Se hace con gérmenes el kefir, que van multiplicándose en el lugar, y bueno, pero son gérmenes saprófitos, es decir, beneficiosos al organismo, como la mayoría. La mayoría son beneficiosos lo que tenemos dentro del organismo, están en equilibrio con nosotros. Sí, o sea, lo negativo es lo que estamos incorporando desde afuera. Mayormente lo que incorporamos de afuera, que está a veces disfrazado en los alimentos, o por los elementos de conservación, o por los enlatados, y todo lo que tiene, los óxidos que se generan, que son impresionantes. Claro, en las latas, sí. Hay óxidos, el cocinar también, a veces con ciertos elementos. Pero bueno, no quiero que entremos en pánico en una situación así, porque yo creo que es bueno enterarse, tomar conocimiento y poco a poco ir haciendo cambios en la conciencia de cada uno respecto a cómo vive, con qué se relaciona. Pero siempre creo que lo fundamental es bien cómo me relaciono conmigo, cómo me relaciono con mis semejantes, qué puedo hacer para servir al planeta, a poner mi granito de arena. Cómo trabajo por la paz, por ejemplo, tan necesaria. El freezer, por ejemplo, ponemos algo en el freezer y lo dejamos ahí meses. Bueno. ¿Es bueno? ¿O no? Tendríamos que mirar cuánto tiempo... Habría que ver cada alimento, ¿verdad? No les puedo decir con precisión, pero cada alimento puede estar un tiempo en el freezer. Por supuesto, no vuelve a tener exactamente las condiciones naturales, ¿no? Claro, no es lo mismo que... Si uno pone una lechuguita en el freezer, digamos, no va a tener la misma virtud, nutritiva que si lo comemos directo de la huerta. Bueno, pero... Y me refiero por ahí, qué sé yo, a carnes, pescado, todo eso, o sea que... Sí, teóricamente lo que hace al congelamiento es que no proliferen gérmenes.
pero la calidad... Claro, después lo tenés que descongelar y ahí... Al descongelar, al calentarlo, a veces la gente usa microondas, que es pésimo, bueno, sí, eso no sí. usa microondas. Pero a veces lo tenemos que bajar a la heladera, y se descongela y ahí, o sea, nos puede... De todo modo, no es el principal factor, digamos, ¿no? Es uno, pero es más importante todo lo que estamos hablando de tener del tema de la eliminación, de hacer tal vez un día de ayuno, medio día de ayuno, de tomar bastante líquido, del contactar con la tierra. Es decir, hay cosas, porque nuestro cuerpo etérico se nutre de todo eso, del prana solar, el prana terrestre. Sí, es amplio el tema. Es muy amplio, sí, no sé si fue demasiado para hoy. Vamos a quedar intoxicados. Sí. Ya con las noticias que tenemos hoy me parece que ya estamos... No, cambiemos de tema. Vivimos en Suiza, está todo bien. El tema es amplio porque... se conoce más que nada la intoxicación, me cayó mal esto, me intoxiqué, pero el tema de la intoxicación también de medicamentos, eso es porque uno abusa del medicamento o es como que alérgico a un medicamento. No tiene nada que ver eso. No, puede ser una de las cosas, pero más que nada es porque la toma repetida y crónica de medicamentos produce reacciones adversas casi siempre e interacciones entre medicamentos. No se puede mezclar, ¿no? No debería, pero el que más sufre es el hígado, por ejemplo, que es el que detoxifica los químicos del organismo. ¿Y sirve? Los riñones, todo lo que trabaja Sí, sirve, que es lo más práctico que uno tiene en la casa, tomarse un té de alguna hierba que sea para el hígado, por ejemplo. Sí, por ejemplo... Diente de león, sí, todo eso. ¿Sirve eso? Sí, o sea, sería buena práctica. ¿Limpia? Sí, sería buena práctica. Si uno hizo una comida un poco pesada, un poco así... tomarse un tecito de esos elementos que son o el limón, hepatoprotectores, o sea, té de limón, no té con limón, o sea, hacer el té de limón. Sí, de limón es bueno. El limón limpia bastante. Siempre es bueno un tecito después de comer porque lo caliente después de comer también licúa un poco las grasas. No cosas frías como un helado, por ejemplo, sino algo así. No, lo caliente. Lo caliente es Pero mejor. por ejemplo dicen que un té común barre con el hierro, ¿no? Después de almorzar el té común no es bueno. El té común algo caliente, pero que no sea té ni café tampoco. no sea té común ni café, no. Lo ideal sería un tecito de estos con hierbas hepatoprotectoras. Eso es bueno, eso sirve. Como una práctica. Sí, el boldo, hay muchos. Hay un montón. Un montón, eso es una buena práctica, porque colabora con el proceso de depuración del organismo. O el cardomariano, que dicen que es muy bueno para cardomariano. Acá nuestra operadora está bailando a detrás del vidrio, así que no podemos seguir más. No hay tiempo para nada, no hay tiempo para relajarnos, hay tiempo para tomarnos un tecito, algo caliente para barrer con todo, nada más. Bueno, te agradezco muchísimo. Datos de contacto del consultorio del doctor Shapiro, 4787-4051. Bueno, agradezco a los oyentes que estuvieron en el chat, a los que después me van a escuchar por on demand. Agradezco al doctor Shapiro, a Cristina en la operación técnica, y te dejo una frase. La diferencia entre donde estuviste ayer y donde vas a estar mañana es lo que pienses, digas y hagas hoy. Chao, hasta la próxima, que tengas una hermosísima semana. Para comunicarse con Graciela Tarzibachi, puedes hacerlo al siguiente móvil: 11 66 56 26 81, Buenos Aires, Argentina. Por mail, gralitar@yahoo.com.ar. En Facebook, Gralitar Yoga. Blog, www.gralitaryoga.blogspot.com.